Hola, buen día a todos. Mi nombre es Gilberto Márquez Moreno y les doy la bienvenida a un nuevo video de este canal sobre el curso Fundamentos de Programación y vamos a ver el tema de la arquitectura de una computadora. Y bueno, ¿qué es la arquitectura de la computadora? Pues más que nada se refiere a lo que es el hardware y el software. En cuanto al hardware, se refiere a toda la parte física de la computadora o todo aquel material que tiene la computadora. En otras ocasiones también se llega a decir que es todas las partes de una computadora que se pueden tocar. Es decir, aquí tenemos algunas listas de algunos dispositivos, de algunos componentes en cuanto al hardware. En este caso viene siendo el monitor, teclado, mouse, disco duro, tarjeta madre, memoria RAM, el CPU, la fuente de poder, la impresora, escáner, lectores como el CD, DVD, los proyectores o cañones y las bocinas. De todos estos componentes, ya en la siguiente diapositiva están clasificados. ¿A qué me refiero con clasificados? Es decir, estos componentes, este hardware se clasifica en dispositivos o periféricos de entrada y salida, que en la siguiente diapositiva les voy a mencionar de ellos. En cuanto al software, también que se refiere a la arquitectura de la computadora, es toda la parte lógica, es decir, todos los programas que se instalan en nuestro equipo de cómputo. En este caso tengo un ejemplo que en cuanto a la paquetería de Office, que en ellos viene pues un procesador de textos que es Word, una hoja de cálculo que es Excel, la presentación es de PowerPoint y la plataforma de correos electrónicos Unlock. Y bueno, por ejemplo, un antivirus, que es lo primordial de una computadora también como software, también es pues la parte lógica de la computadora. En fin, es todo aquel programa que se instala en una computadora y que pues no podemos tocar. Es decir, pues el hardware es todo aquel componente que se puede tocar y el software es pues las cosas que no es tangible, o sea que no se puede tocar. En este caso, pues los programas. Y bueno, aquí tenemos ya más clasificados los componentes, ya la arquitectura de una computadora, que se clasifican por dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Y bueno, ¿qué son los dispositivos de entrada? Pues son aquellos componentes que envían información hacia la CPU, como por ejemplo a la hora de escribir en el teclado, esa información la recibe el CPU. Y el mouse, pues a la hora de hacer clics o eso, también lo recibe el CPU. ¿Y cuáles son los dispositivos de salida? Pues son todos aquellos componentes que nos permiten mostrarle información hacia el usuario final. Antes, bueno, cuando esta es procesada por el CPU, es decir, el CPU procesa esa información y la envía hacia un dispositivo de salida, en este caso, por ejemplo, el monitor, para que el usuario final la pueda ver. Y bueno, aquí un ejemplo sería en cuanto en este momento que estoy usando un micrófono y una cámara. Es decir, yo estoy hablando, el micrófono recibe audio y ese audio lo procesa el CPU y en ese momento el CPU hacia un dispositivo de salida como lo es las bocinas recibe ese audio para que el usuario final lo pueda escuchar. En cuanto a la cámara, pues en este momento la cámara está transmitiendo una imagen, la cual es procesada hacia el CPU. El CPU la analiza y la envía hacia, en este caso, un monitor, un dispositivo de salida, para que el usuario final la pueda ver. Y bueno, les hablo del CPU, pero también es muy importante saber pues las iniciales, el significado de estas iniciales, porque todo el mundo la conoce como CPU, pero ¿qué realmente significa CPU? Pues es bueno, sus iniciales significa unidad central de procesamiento y como su nombre lo indica, pues es una unidad que procesa toda la información que el usuario final, pues realiza. Es decir, en este caso, cuando escribimos algún texto en Word, pues el teclado, usamos el teclado para escribir ese texto y el CPU la recibe. Y bueno, ¿qué son los dispositivos de entrada?
Pues en este caso aquí tenemos una lista que sería el teclado, mouse, micrófono, cámaras, escáner, unidades lectoras como lo es el CD y DVD. En cuanto a los dispositivos de salida, pues vienen siendo monitores, impresoras simples, proyectores y bocinas. También existen dispositivos de entrada-salida, como por ejemplo una impresora multifuncional que ya se encarga de imprimir, escanear, y pues algunas otras funciones que realiza, pero que ya se considera un dispositivo de entrada-salida. En este caso, una impresora simple que se encarga de únicamente imprimir se considera un dispositivo de salida, ya que pues esa impresora, pues ahora sí, lo único que hace es imprimir para que el usuario tenga esa información en sus manos. Y en la siguiente diapositiva me faltó decirles que, por ejemplo, de todos estos componentes, hay algunos que se encuentran instalados de manera interna en el gabinete de una computadora de escritorio, o en caso de una computadora portátil, pues se encuentran internamente instalados, como por ejemplo disco duro, tarjeta madre, memoria RAM, CPU y fuente de poder. Son componentes que se encuentran internamente instalados. Y ya lo que es un monitor, teclado y mouse son dispositivos que el usuario necesita para que pueda darle uso pues a la computadora. Y ya como por ejemplo impresora, escáner, proyectores, bocinas, pues son para que el usuario, si es que quisiera darle una mayor funcionalidad a su equipo de cómputo, conectar una impresora a su computadora para que pueda imprimir sus documentos, o algún escáner para escanear fotografías o otros documentos que el usuario final necesite. Pues son componentes que ya son independientemente de los que son importantes de una computadora. Y bueno, pues en resumen, esto es lo que es la arquitectura de una computadora. En el link en la descripción del video les voy a dejar un link con alguna imagen donde podrán visualizar de manera gráfica la arquitectura de una computadora, que pues prácticamente están estos mismos dispositivos, pero ya de manera gráfica. En el link, la descripción del video les dejo el link. Y bueno amigos, hasta aquí este video. Espero le puedan dar continuidad al curso. Nos vemos en un siguiente video y saludos.